Buenas tardes. ¿Qué tal, Tania? Hola. Está conectando, todavía no os oye. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes. Hola. Hola, Tania. A ver, no sé, bueno, yo soy Desiree, que no nos habíamos visto, creo. Está Miriam, tu editora también, el que va a hacer como las primeras palabras. Y aquí está el Club de las Pepas, que es el club de lectura, encuentro de bloggers de libros, en donde luego Pepa organizará y cada uno te irá haciendo una pregunta acerca del libro. Así que si quieres, Miriam, empezar con unas palabras. Buenas tardes, chicas, encantada de veros aquí de nuevo y además esta vez con una cosa poco habitual en el área, que es una no ficción, pero bueno, es una no ficción absolutamente bigger than life, mucho mejor que algunas de las más apasionantes novelas que han pasado por vosotras. Tania, buenas tardes, qué alegría verte por aquí y qué ganas de verte en directo. A Tania la conocimos hace años, cuando empezó cuando inventó este concepto que vino para hacer historia, el concepto de la sin sombrero, esta investigación que ella hizo de las mujeres intelectuales, primero de la generación del 27 y después ampliada a todas las intelectuales, artistas que en contra de unas circunstancias penosísimas consiguieron, por las buenas, por las malas, y vamos, como digo, en contra de todos los elementos, crear una carrera y crear el sustento del que nos seguimos nutriendo las mujeres hoy en día en nuestro país. Fue todo un redescubrimiento, fue una puesta en valor absolutamente digna del mayor mérito y de la que creo que Tania puede y debe estar orgullosísima. Con nosotros ya hemos editado 2 libros, el primero La sin sombrero y el segundo el de las mujeres que durante la ardua y negra posguerra hicieron lo que pudieron. Ahora acabamos de sacar, ayer se lanzó en las librerías el 3er libro, aquí lo tengo, No quiero olvidar todo lo que sé, y con este título pues lo que se hace es una introducción, un homenaje a las mujeres que decidieron, que no tuvieron más remedio que marcharse y que desde tierras muy lejanas pues crearon también, intentaron luchar por conseguir con sus labores de creación, muchas veces contra el olvido, contra sus contemporáneos, encontraron unas circunstancias familiares, sociales, históricas terriblemente adversas. Tania recupera sus vidas y lo hace desde la emoción y desde el conocimiento. Y por lo tanto, yo le auguro que va a tener muchísimos lectores, bueno, todos los que ya hemos transitado por la senda que ella abrió hace unos años. Tania, además, creo que lo sabéis, es la comisaria de la exposición que se está preparando en Madrid, que se inaugura el próximo mes sobre la sin sombrero en el Centro Fernán González. Entonces, creo que va a tener muchísimas cosas que contarnos y vosotras muchas más que preguntarles. Así que te cedo la palabra, Pepa, adelante, y aquí me quedo escuchándoos y aprendiendo. No sabía lo de la exposición, pero seguro que iremos a verlas todos. Tania, es un placer tenerte aquí con nosotros. No estamos todas, irán entrando poco a poco, pero bueno, te iremos haciendo preguntitas y tal. Bueno, yo lo primero que quería decirte que gracias por este libro, gracias por haber dado vida a estas mujeres que yo no conocía, y a mí me encantan los libros que yo descubro cosas. Yo he vivido, he sufrido a través de las páginas de este libro con esas mujeres. No sabría decirte cuál me ha dolido más o cuál me ha gustado más, pero sí que no las conocía, o sea que sí que había oído hablar, pero nada más. Entonces, gracias a este libro, para mí ha sido todo un descubrimiento. Lo primero que te quería que nos contaras un poco, cómo un día decidiste, no porque ya este es el tercero, cómo un día decidiste dar la voz a todas esas mujeres a través de tus libros. Bueno, primero muchas gracias, es muy ilusionante este encuentro, ¿no? Y muchas gracias a todas y a ti. A todas, Tania. A todas.
por estar aquí y por hacer posible este encuentro. Y bueno, qué decir, que gracias a Miriam, que bueno, que más que mi editora ya es mi amiga, pero, y por eso tiene tan buenas palabras también para mí. Bueno, ¿cómo empecé con esto? La verdad es que hace muchos años ya. Yo siempre digo como 10 años, pero creo que no me doy cuenta que hay paso de tiempo, y así que los 10 años, que llevo como 5 años diciendo 10 años, ya deben ser 12 o 13. La verdad es que empecé con toda esta historia en 2009. Efectivamente, más de 10 años. Y bueno, siempre cuento la misma anécdota, pero es que fue así, ¿no? O sea, estábamos en una comida con unos amigos, y de repente se planteó en esa comida la extraña ausencia de mujeres dentro del relato de la generación del 27, sobre todo en esa idea de contemplar que la generación del 27 emerge en una época donde justamente pues, el movimiento de las mujeres, los nuevos movimientos feministas, la presencia de mujeres en el espacio público fue algo bastante extraordinario, ¿no? Entonces, bueno, que se extrañaba que dentro de esa gran generación, esa gran marca española de la cultura, que es la generación del 27, que todas hemos estudiado en la escuela, en el instituto, y que forman parte de nuestro universo ya cultural, ya de una forma muy popular, no hubieran mujeres. Entonces me quedé un poco con la copla y enseguida me puse a investigar, ¿no? Cuando digo que me puse a investigar, siempre digo que no en ese instante, ya después mis investigaciones fueron mucho más elaboradas, pero en ese momento fue buscar en Google aquello mujeresdel27.com, una cosa muy sencilla, pero justamente por su sencillez yo creo que fui a parar a algo que me despertó mucha curiosidad, y fue un blog de una maestra, de Ana Ciprolongo, que era una maestra de un instituto de Málaga, en la que contaba, era un blog, yo lo estaba consultando en 2009, ella lo había hecho en 2007, justamente con la efeméride de la generación del 27, y ella contaba una historia que a mí me atrapó, ¿no? Porque contaba que ella producía ese blog porque justamente hablando de la generación, una alumna había levantado la mano y había preguntado el por qué no había mujeres en esa generación si es que no se podía ser artista. La pregunta de esa alumna le despertó a ella, que no pudo contestar in situ, le despertó a ella la necesidad de crear esa página web muy, muy precaria pero muy funcional, dicho por ella misma, donde planteaba al menos 10 o 11 grandes nombres que eran indiscutibles de mujeres que pertenecían a esa generación, pero ya no tanto porque nos gustaría que pertenecieran, sino porque coincidían en todas las características necesarias para formar parte de esa generación. Y esas mujeres eran María Zambrano, Rosa Chacel, Maruja Mayo, Josefina Latorre, Ernestina Champurcín, Concha Méndez, María Teresa León, Marga Gil Roset y Carmen Conde, ¿no? Claro, yo ahí no negaré que no las conocía todas, pero sí conocía algunas, ¿no? Conocía a María Zambrano, Carmen Conde, Maruja Mayo, Rosa Chacel, y me quedé muy sorprendida porque, claro, no estábamos hablando de nombres desconocidos, no estábamos hablando de nombres que no hubieran tenido una carrera literaria o una carrera artística, no estábamos hablando de figuras en las que solo se podía extrapolar una cierta visibilidad durante los años 20 y que después habían desaparecido, sino que eran figuras que se habían mantenido activas y publicando y hasta siendo reconocidas hasta la llegada de la transición y los años 90 casi. Entonces me sorprendió mucho porque además se le sumaba a todo esto la idea de que muchas de ellas evidentemente estaban relacionados, ya fueran porque eran pareja o porque eran muy amigas, con miembros muy destacados de la generación del 27. Entonces todo era muy confuso, ¿no? Entonces ahí empecé a investigar, vi que efectivamente la ausencia, había algo de esa ausencia que me sonaba un poco hasta diríamos, trazada, ¿no?
Y bueno, y algo hizo clic en mi vida, algo hizo clic en mi mente y me quedé enganchada con la voluntad de reivindicar, a medida que las iba conociendo, lo maravillosas que eran las obras cumbres que tenían y cómo a través de ellas empecé a descubrir una memoria y una historia que para mí quedaba muy lejana, que para mí era una memoria siempre contada desde un lugar en el que yo no me reconocía. Fue a través de ellas que recuperé el sentimiento de pertenencia de esa memoria, ¿no? Y de esa historia. Y bueno, y así llevo pues ya 13 años. Y hemos llegado, entonces... Bueno, seguro que habrá más. No sé por qué, pero me da que habrá más. bueno, ¿O no? Mira, es la pregunta del millón, ¿eh? Me la han hecho varias veces, ¿eh? Estos días, esto habrá más. Yo creo que, mirad, justamente en este viaje que estoy haciendo un poco para recuperar los inicios del proyecto, ahora recupero los primeros dossiers que escribí, porque yo al principio lo escribí como pura productora, ¿no? De un proyecto transversal en la que tenía que haber muchas acciones y me iba a poner a producir, porque yo en ese momento solo era productora de cine y de televisión. Y entonces, recuperando los primeros proyectos escritos, yo puse, hay un momento que pongo objetivos, ¿no? Y los objetivos ya ahí en ese 2009-2010 eran documentales, libros, una web, un proyecto educativo y una exposición. Obviamente con el tiempo se fueron ampliando las acciones, ¿no? Con cosas interactivas, redes sociales, porque tampoco en 2009 no estaba yo en esa onda. Y como dice Miriam, pues con la publicación de este tercer libro y con la inauguración de la exposición el 19 de octubre, en el Fernán Gómez de Madrid, en el fondo todos estos objetivos ya tienen su clic de realizados, ¿no? Y bueno, yo nunca voy a vivir sin las sin sombrero, porque las sin sombrero forman parte de mí. Ahora, creo que poco bueno, pero seguro que algún otro proyecto tendrás por ahí, seguro. Ah, bueno, no, eso favor. Eso sí. Y que sean spin-off seguramente, ¿eh? Cuidado. Eso no tengo eso no lo dudo, pero... Qué bueno. Bueno, a mí de verdad sí que había oído hablar de muchas, pero conocerlas, vamos, yo pienso que este libro podía, en vez de 200 y poco páginas, tú te podías haber extendido un montón más, pero bueno, tiene yo creo lo justo y necesario para que si queremos investiguemos todavía más sobre ellas. Bueno, voy a ir dando paso. Como está muy pocas veces porque trabaja mucho, mira, se ríe, nuestra venezolana favorita, Estíbaliz. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo de verdad te quiero dar las gracias. Yo no sabía lo que eran las Sin Sombrero, o sea, creo que es un proyecto español como tal, pero a Venezuela no ha llegado y a mí de hecho cuando leí lo de las Sin Sombrero yo decía, ¿pero de qué hablan? Y tuve que irme a Google y descubrí el documental y se me abrió como que un mundo de maravillas. Y o sea, creo que sin querer que este sea el tercero, pero que yo haya empezado por ahí, significa mucho porque yo soy nieta de inmigrantes de la Guerra Civil a Venezuela. Entonces, bueno, te puedes imaginar también cuál fue la que más me gustó. Carlota, ¿no? Carlota. Porque además las fechas me cuadran con cuando mi abuelo fue para allí y con mi abuela. O sea, tal vez compartieron barco a ese nivel Y bueno, evidentemente me han venido un montón de recuerdos de mi abuela que ni te puedes imaginar. Y como probablemente hay unas preguntas ahí que sé que van a salir de mis compis, porque yo también las haría, voy a hacer una pregunta más rara. De las que leíste, averiguaste, te encontraste, ¿la mayoría vuelven a España o no vuelven? Porque yo vi que Carlota O'Neill no vuelve, de hecho muere en Caracas en el 99 o así, y con mi abuela también hay una historia ahí con eso de que volvió a España después de no sé cuántos tiempos, o sea, después de no sé cuánto tiempo, y esa sensación agridulce de volver, de no encontrar el pueblo que ella dejó, evidentemente.
Entonces, no sé, quería que como que un poquito más si nos puedes contar, si no es mucha molestia y si lo sabes, si era normal que volviesen a España, que se quedasen fuera. Mira, justamente este tercer libro recoge bastantes historias de las que no regresan, ¿no? A excepción, si ahora no, a excepción de Cecilia G. de Iriarte, que ella sí regresa a España, y regresa además de una forma muy, muy temprana, creo que regresa en el año 62 o 64, ¿no? Pero que me interesaba mucho porque justamente era esa sensación de la exiliada que regresa y que a la vez se siente exiliada dentro de una España que tampoco nos reconoce como... Eso le pasó a mi abuela. Exacto, tal cual. ¿no? Entonces, y además como establece esa correspondencia tan maravillosa con Silvia Mistral, me parecía muy interesante incluir ese personaje, ¿no? A esa figura. Pero las demás no regresan. Fíjate que en el primer libro, por ejemplo, que hablo como de las sin sombrero más hegemónicas, ¿no? Rosa Chacel, María Zambrano, Maruja Mayo, esas que también exiliaron en su grandísima mayoría, esas sí que regresaron. Pero esta vez quise centrarme sobre todo en aquellas que no regresaron. ¿Por qué? No regresaron por varias razones, pero también tienen mucho que ver en el momento en el que el exilio la sorprende. Bueno, la sorprende, pobre. Claro. De sorprenderlas pocas, pero diríamos, se tienen que ir al exilio de forma forzada, ¿no? Porque todo y formar parte de la misma generación, si es que creemos en estos conceptos de generaciones, pero bueno, vamos a jugar a este juego para que al menos estén ahí donde se merecen estar, después ya aquello destruimos los conceptos que los encierran. Todo y pertenecen a la misma generación, la mayoría de estas mujeres de ese tercer libro son, si la única que sale un poco de esa línea es Luisa Carnés, eran mujeres que se van al exilio sin haber aún publicado una gran obra en España. Por lo cual no se van, no llegan a esos lugares de acogida, diríamos, con un cierto reconocimiento, por lo cual aún es más difícil para ellas, ¿no? Y quería trabajar desde ese lugar. Esas mujeres ya construyen una vida ya tienen hijos en el exilio, ya se construyen unas vidas mucho más fuertes en el exilio, no por ello menos duras, no por ello menos extrañas, pero intentan construir su vida literaria, su carrera literaria ya en el exilio, y ya cuando llega la transición, ya cuando ya pueden regresar, ya ellas se ven demasiado mayores y demasiado ancladas para poder regresar, ¿no? Y es excepcional, es decir, hay una parte del exilio que sí que vuelve y que es escalonado, y hay otro exilio que no vuelve jamás. Dentro del grupo de las hegemónicas, por ejemplo, Concha Méndez no regresa jamás a España, viaja a España a ver a sus primas, pero no regresa a vivir. Bueno, pero mira, la vida da tantas vueltas que, bueno, mi abuela se murió sin saber que yo me vine a vivir a España. ¿Qué pensaría ella del retorno? O sea, eso sí, bueno, muchísimas gracias por el libro. O sea, yo lo he devorado y como amante del arte, o sea, me he comprado libros de Luisa Carnés, o sea, ya tengo una lista de deberes infinitas por tu culpa. Pero muchísimas gracias porque es con gusto totalmente. Fantástico. Gracias. Óscar. Tania, buenas tardes. Aquí una sin sombrero más, tu empleado femenino, que más con todo el orgullo del mundo. Continúo la senda de Estíbaliz, bueno, también la de Pepa, y sé la del resto por la de Estíbaliz, porque también me toca bastante de cerca. Si hubiera venido de otro modo, y mi abuela, en vez de ser abuela, hubiera sido abuelo, o sea, hombre, tal vez yo hubiera nacido en Francia, y adivina si hubiera venido a España alguna vez en mi vida. O sea, también mi familia también fue de las que se rompió y tuvieron que huir, algunos corriendo con los niños bajo el brazo literalmente. Pero mi abuela, como era la mujer, era la menos significada políticamente, pudo quedarse aquí y bueno, pues aquí quedamos el resto. Entonces, tu proyecto desde el principio me atrapó, porque además, aunque estudié periodismo, he hecho todas las ramas factibles y posibles de literatura, siempre me ha interesado mucho el arte en general, pero la literatura en concreto. Entonces,
tuve la fortuna de tener como mentor a alguien como Luis Landero, que era un señor que iba más allá de los programas establecidos, y ya en esos años 80, en los que, por ejemplo, volvía a España María Zambrano, estaba ya Rosa Chacelaqui, etcétera, él ya hablaba también de todas estas, de algunas de estas mujeres, porque además por ahí lo que has empezado muy bien y lo que es muy de agradecer, como estaban diciendo mis compañeras, porque, bueno, algunas por suerte, aunque fuera tarde, les han ido dando su lugar, o les hemos ido dando su lugar, sobre todo los lectores. Las hemos recuperado, las hemos leído, las admiramos y ya están en nuestras estanterías. Pero detrás, como tú muy bien has contado en tus libros y en los documentales, muchas mujeres a las que, si no es por alguien como tú, que investiga, que se preocupa, que busca, que las reúne a todas en la pantalla y en las páginas de un libro, pues, como dice Estíbaliz, no tendríamos deberes, no tendríamos alimento espiritual y alimento artístico. Por lo tanto, las gracias que tenemos que darte son tan enormes, tan inmensas, que nunca acabaremos de ello. Y a la exposición, claro que vamos a ir, las veces que haga falta, a emocionarnos, a disfrutar y a llorar, que también a veces es bueno, porque con este libro, al menos a mí, me has hecho soltar más de una, porque mi abuela no sería una sin sombrero, o tal vez ella diría, yo jamás, y yo no pude estudiar, no tal, pero era una sin sombrero, claro, estaba ahí. Entonces la he sentido muy cerca. Entonces, lo primero que quería preguntarte, bueno, lo primero, que tendría 1000 preguntas, voy a ir muy al grano para que pregunte todo el mundo, pero sí me gustaría preguntarte eso. Cuando comienza el proyecto de la Sin Sombrero, como tú dices, claro, aparecen esos nombres ya canónicos, que a la mayoría los conocíamos, o al menos nos sonaban, Ernestina, Maruja Mayo, Rosa, Zambrano, etcétera, etcétera. Pero entonces, digamos, muy pronto notaste que esto, claro, era un proyecto a medio, largo plazo, porque había muchas otras a las que había que rescatar del todo, porque esas, eso, al menos, esas ya estaban un poco rescatadas, pero caramba, todo lo que había detrás, ¿no? Sí, fíjate que estoy totalmente de acuerdo contigo, como decía antes, de que habían nombres que estaban rescatados, pero yo no reivindico tanto es decir, la recuperación individual, porque es verdad que María Zambrano era conocida, pero María Zambrano se estudia en la Universidad de Filosofía, en la Facultad de Filosofía, por lo cual hay una ausencia muy severa de estas figuras dentro de los circuitos educativos establecidos, que son los que después, de alguna manera, es de maldecir, pero popularizan esos nombres y después cada uno los lee o no los lee. Eso, sí, no todo el mundo se ha leído a Cernuda, no todo el mundo se ha leído a Lorca, es una realidad, ¿no? Pero saben quién es, ¿no? Pero está ahí, por lo menos en el programa. Está ahí, al menos sabemos, ¿no? Y yo siempre digo que me conozco mucha gente que la nómina masculina de la generación del 27 se la saben como la tabla de multiplicar. Si Cernuda, Vicente, no sé qué, ¡pum! ¿No? Después, yo no pregunto si se los han leído, que obviamente se deben leer. Pero yo lo que reivindico es que justamente esa ausencia es debido a que ellas perdieron el relato, la presencia en el relato colectivo, ¿no? Ese relato que hace que la generación del 27 sea una generación que vaya mucho más allá de la nominalidad literaria o artística, ¿no? La generación del 27 de repente es una manera de explicar un momento muy concreto de España. Cuando hablamos del exilio, sí, la mayoría de las personas piensan en Alberti. Sí, es así, ¿no? O cuando hablas de la República o cuando hablas de la Guerra Civil, si tienes que decir nombres, vas a decir nombres, seguramente vas a decir y asesinaron a Lorca. Sí, señor. ¿No? Y Miguel Hernández estuvo en la cárcel. Si de repente la generación del 27 se convierte en inductor de un relato histórico. Y eso es fantástico, y además, como es una generación muy visual, porque tiene muchas fotografías, porque es una época que estéticamente es muy potente, etcétera, etcétera, de repente esa generación se nos ocupa un espacio no solamente de conocimiento nominal de la literatura y de un espacio literario y artístico, sino también identifica una época histórica, ¿no? Y a través de ellos hemos contado muchas veces los hitos de ese convulso siglo XX, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo que cuando empecé a escribir el primer libro, les pregunté a mis amigas y amigos cuál era la imagen para ellas y para ellos del regreso de los exiliados, ¿no? Y todas y todos me contestaron Rafael Alberti bajando del avión en Barajas. Entonces, todo está relacionado con esa generación. Entonces, ellas,
de una manera inexplicable, y ya no solamente por una cuestión de justicia histórica y de justicia social, sino porque no incluyéndolas en ese relato, hemos perdido a la vez un relato absolutamente necesario para entender aquella época y casi todo el siglo XX español, que es la presencia de la mujer y la transformación que representa para la sociedad española que la mujer alcance de derechos de igualdad, ¿no? Y también te diré, sí, no solamente en esos derechos, en ese triunfo de los derechos de igualdad durante la República, sino también su presencia determinante durante la guerra y su no presencia, pero con razón tiene, durante el franquismo. Yo siempre doy un dato, que ¿cuál es la única institución que se mantiene absolutamente estructurada desde el primer día que empieza la dictadura hasta el último día? Es sección femenina. Sí, Pilar Primo de Rivera se mantiene al lado de Franco desde el primer día al último. Es una institución por sí misma. Y eso es porque la dictadura franquista tenía muy claro que el control social pasaba por, de nuevo, controlar la moral femenina. Entonces, hasta en ese momento las mujeres somos la historia de nuestra presencia y lo que nos suceden es importante para contar la historia de nuestro país. Entonces, yo reivindicaba que ellas tenían que estar en ese relato, porque se lo merecen, porque su obra es maravillosa, hay de gustos, cada uno diga, pero también y sobre todo porque es a través de ellas que podemos de alguna manera hacer, revisitar esa historia, revisitar nuestra memoria y reconstruirla. Como tú dijiste desde el principio, sin ellas estaba incompleto el retrato. Ahora por lo menos tenemos bastantes más piezas del puzzle y podemos manejarnos mejor. Bueno, luego si hay tiempo en una segunda ronda, Pepa, pues contraataco. Pero ahora que hable todo el mundo, por favor. Gracias, Tania, por todo. Gracias a ti. Estefanía. Hola, Tania, buenas tardes. Hola. Bueno, a mí me ha resultado súper interesante la lectura de este libro. Yo tengo aquí 1000 preguntas y la verdad que es que no sé cuál preguntarte. Yo creo que voy a hacer una y luego, como Óscar, si nos queda tiempo, volvemos a preguntar. Bueno, no sé si todos, todas en general, todos con Óscar, sabemos el por qué se le llama Sin Sombrero. No sé si todas lo sabemos. Y ahora mi pregunta es, de todas estas mujeres de la generación del 27, de las que tú has escrito, ¿cuál es la que más te ha impactado describir su vida? No sé, mira, yo seguramente la figura que más me ha transformado, pero depende, en su momento fue Margarita, bueno, y también sigue siendo Margarita Manso. Para mí es una figura fundamental en toda esta cuestión de lo que significa la memoria, lo que significa el olvido y un poco la trascendencia, ¿no? de cómo la mujer va perdiendo, por desgracia, además, la mujer española, como además de ir para adelante, acaba yendo para atrás, ¿no? Y en cuestión de sus derechos, ¿no? Y Margarita se identifica muy bien, ¿no? en esa tragedia, ¿no? Es una mujer que empieza como la más transgresora de todo Madrid y acaba viviendo una vida absolutamente gris en el seno, casada con un médico afín al régimen y bueno, ¿no? Totalmente nada recuerda que Margarita había sido amiga de Lorca, nada recuerda sus noches y sus tardes de sinsombrerismo con Maruja Mayo, si ya nada de eso existe en esa Margarita de los años 50, ¿no? Y acaba muriendo, por desgracia, muy pronto, con tan solo 50 años, y después de una vida que acaba pues, con el asesinato de su primer marido en manos, que era falangista, y lo asesinan en septiembre del 36, ¿no? Perdiendo su gran amigo, también asesinado, Federico García Lorca. Bueno, y todo ello es una mujer que influenció en cierta manera
no, seguramente no por aquello que nos gusta recordar, por lo que se puede influenciar, que es por su belleza. Eso ya sabemos que la figura de la musa es una figura que debemos siempre tener mucho cuidado, pero sí que representa una época, ¿no? Y fíjate que nunca nadie hablaba de ella se perdió en ese mundo gris del franquismo, y la única vez que se recupera es justamente cuando Dalí está ya moribundo casi, llama un día a Ian Gibson y le dice: te voy a contar como un secreto, que es, Federico García Lorca se acostó con una mujer y esa mujer era Margarita Manso, ¿no? Entonces pasó a la historia porque era esa mujer que se había acostado con Federico, y es como, madre mía, qué forma de banalizar la vida de una mujer o de cualquier persona, pero bueno, que hagan lo que quieran. Y bueno, también un poco, ¿no? Me puse a investigar, me obsesioné bastante con esta historia y bueno, tardé mucho tiempo porque tenía el contacto de los hijos, que eran los hijos del segundo marido, ¿no? El primer marido fue Ponce de León, que era también un pintor muy conocido en esa época, y bueno, y tardé mucho tiempo en contactar con los hijos porque me parecía que no quería hablar con ellos desde la inopia de no saber nada, ¿no? De decir, no, mira, quiero que lo único que sé es que se ha acostado con Lorca, ¿no? Y pensaba, y a mí eso no es saber nada, es que la verdad con Lorca y con muchos más, imagino, o yo al menos lo haría, ¿no? Si pudiera lo haría, pero... Y recuerdo que finalmente cuando llamé a Enrique, yo ya sabía muchas cosas de Margarita, y me acuerdo siempre, bueno, lo cuento en el libro, ¿no? Porque fue un momento muy emocionante para mí. Me recuerdo que Enrique decía: mi madre murió que yo era muy joven, yo la recuerdo como una mujer gris, todo esto que me cuentas de sacarse el sombrero, yo no lo conocía, sí que sabía que era amiga de Buñuel, porque además hay de Buñuel, de Lorca, de Dalí. Sé que hay un poema, Muerto de amor, ¿no? Del Romancero gitano, está dedicado a Margarita Manso, pero fíjate que los hijos se pensaban que era otra Margarita Manso. No es su hija. Y el hijo me dijo en ese momento, ¿no? Yo recuerdo muy poco, pero sí tengo un recuerdo fijo de mi madre, era que por la noche, ¿no? Bajo la luz pero además fue como muy poético como me lo dijo, bajo la luz bajo la luz de una habitación de infancia me recitaba poemas de un tal Federico, ¿no? Entonces, eso era como, para mí fue como el antes y el después, porque esa mujer nunca en el fondo olvidó, simplemente hizo ver y silenció, no olvidó. Y ahí también fue un personaje que siempre me hizo pensar en la difícil, esa línea tan débil, ¿no? De la memoria y del olvido. Y creo que Margarita Manso, y ahora soy muy amiga de sus nietas, soy muy amiga de su hija, y bueno, y Margarita ha sido, pero bueno, también María Teresa León, ¿sabes? Yo creo que todas tienen todas, ahí su, ¿no? Y ahora en su este punto. último libro, pues todas ellas, Ruth Velázquez, la pintora esta que también me ha llevado loca durante 3 años, bueno, ahí que por fin, por cierto, pude ir a Boston este verano y ver el cuadro, es decir, que bueno, que ahí yo sigo con mis relaciones. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces he tenido la gran, inmensa suerte de que a partir de investigarlas a ellas me he hecho muy amiga de De sus los familiares. nietas, de sus familiares, ¿no? Entonces, para mí están muy presentes en mi vida personal. Yo soy íntima amiga de la nieta de María Teresa León. Entonces, yo hablo casi cada 3 o 4 días con Marina, ¿no? Entonces, para mí María Teresa está siempre ahí. Es como Maritere forma parte de mis conversaciones a veces muy cotidianas con Marina, ¿no? Entonces, tengo ese enorme privilegio, ¿no? Que intento cuidar. Pues muchas gracias por darnos a conocer a todas estas mujeres tan maravillosas. Gracias, Tania. Antes de seguir, vamos a hacernos lo que llamamos una foto de grupo, todas con el libro. Tú también, Tania. Uy. Suele pasar, lo de ese, uy, voy a por él. Estoy en el despacho y los tengo la mayoría en casa, pero bueno, sí que tengo uno aquí. Uy, Miriam, ¿tienes libro hoy? Ah, bueno, claro.
A ver, otra. Ah, Ya está. sí. Venga, seguimos. Natalia. Hola, buenas tardes, Tania. Hola. Pues felicidades por este libro, felicidades por este proyecto que nos ha abierto los ojos y mirar para atrás a esas mujeres tan olvidadas. Porque lo que tú dices, hablas de Lorca, hablas de Dalí, y perfectamente, pero hablas de estas otras mujeres y la gente dice, ¿pero qué me estás contando? ¿Quién es esta gente que me hablas? Y resulta que eran, pues eso, verdaderas artistas, tanto en la pintura, escritura. O sea, es una pena lo que se quedó en el camino y que gracias a vuestro proyecto, pues la próxima generación va a saber, porque ahí está clarísimo que hay una generación que se ha perdido el saber de estas mujeres, porque yo hablando con compañeras, digo, ay, tengo un encuentro y tal de las sin sombrero. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Eso qué es? Entonces creo que va a abrir mucho los ojos a más de uno. Y me gustaría, porque en tu libro hay una parte al final casi que dices, descubrir el legado y la vida de mujeres increíbles que por distintas razones se han mantenido ocultas y tener la oportunidad de ayudar a su visibilización es un enorme privilegio y una de las cosas más estimulantes que una puede experimentar. ¿Cómo te ha afectado a ti eso, a ti personalmente? Porque oyéndote hablar es estar conectada continuamente con esas familias. O sea, gracias, ¿no? Tu mente está siempre dándole vueltas a estas mujeres que se quedaron atrás. Bueno, muy a pesar de mi hija, sí, pero bueno, no, convivo con ellas. No, tampoco no es, no, sí, mis amigas siempre dicen cuando llegan a mi casa, yo tengo la biblioteca del comedor, que son las sin sombrero, y después los otros libros los tengo en otros lugares de mi casa, ¿no? Entonces, sí, pero, y leo otras cosas, pero sí, son, no sé, sí, no, las tengo como muy integradas, ¿sí? A veces tengo que hacer un esfuerzo por no leer solo a mujeres, ¿no? Y darme cuenta de, ostras, no seas coñazo, ¿no? Con eso, vete a leer más cosas, y además porque no considero que sea un valor solo leer mujeres, ¿no? Lo que pasa es que me lleva una cosa con la otra, ahora me leo esta me habla de aquella, entonces me voy a aquella, después no sé qué, ahora bueno, vale, voy a parar de la literatura de los años 20, 30, 40, me voy a actual y no, inevitablemente cojo una Sara Besa, cojo una Marta Sanz, ¿sabes? Es decir, que es como un gesto ya muy, y no es algo de lo que puedo estar orgullosa, tengo que leer de todo, pero yo convivo con ellas, ya te digo, no, para mí hablar con Marina no es... No se ha vuelto una obsesión. No, bueno, en algunos momentos, por descontado, pero... Una obsesión medicada. No, algunos momentos sí que se ha vuelto una obsesión, pero en el caso de las sin sombrero, es decir, pero fíjate que también todo mi trabajo más allá de las sin sombrero también va muy en la línea de la, bueno, de crear o de trabajar historias donde ellas están en el centro del relato, ¿no? Es decir, es que me sale, es que es lo que me interesa, no es por prestigio hacia todo el resto, ni es lo que me interesa, ¿no? Es donde yo me siento cómoda, es mi espacio de confort y es donde más disfruto. Entonces, no lo veo como una imposición, no me impongo, cuando no puedo no lo hago, pero sí, y están ellas ahí y acudo bastante a ellas en muchos momentos, ¿no? Porque ya me conozco mucho la obra, me conozco mucho y sobre todo porque ellas me han permitido tener un gran abanico de amistades ya en México, pues, ¿no? Y experiencias maravillosas para mí, pues imaginaros lo que representó
que de repente, después de haber publicado el primer libro, el segundo, hacer primero, segundo documental, de repente irme a México y que Paloma Alto Laguirre me invitara a comer en esa casa que yo tantas horas había escuchado a Concha Méndez, grabar sus audios contando sus memorias a su nieta y de repente llegar, sí, donde Concha Méndez, como sabéis, escribió Memorias Habladas con Memorias Armadas a partir de un fondo, de unas grabaciones que duraban 17 horas, ¿no? Que ella habló a su nieta y grabó todas sus memorias. De ahí partió el libro, un libro que os recomiendo plenamente. Claro, yo había escuchado las 17 horas, tanto para hacer el documental como para después escribir el libro, y yo me había imaginado, yo a ese paisaje sonoro le había puesto una imagen física de un espacio, ¿no? De el espacio donde esas memorias se habían grabado. Y para mí la sorpresa fue cuando yo llegué a esa casa, ¿no? Esa casa que a la vez también había muerto Cernuda, por lo cual todo era muy emotivo, ¿no? Y bueno, pues son mis referentes, son mis experiencias y tengo el enorme privilegio de poder acceder a la intimidad de mis referentes culturales e históricos, ¿no? En muchos aspectos, así que bueno, no es para nada una imposición, al contrario, es un goce absoluto, ¿no? Que cuido mucho y que respeto mucho. Y nada, decirte que nos llegas con tu pasión, porque es toda una pasión, sí, y que lo transmites. O sea, tu pasión se transmite y te lo agradecemos por conocer a estas mujeres. Gracias. Su vida. O sea que muchas gracias, Tania, y adelante en nuevos proyectos. Sí. Emma. Hola, Tania, encantada. Pues mi lista de lecturas ha aumentado contigo muchísimo. Y la próxima que tengo es la de Amada Carreño, En busca del presente. Me has enganchado en ese trozo maravilloso que has escrito, incluso con tus propias reflexiones sobre lo que es la maternidad, y de cabeza voy. Vamos, que sí voy. Y tengo una pregunta. Lo que más me ha gustado, te lo juro, ha sido que has buscado la voz de todas y cada una de ellas. Perdona, Emma, vuelve a repetir la pregunta porque al principio te hemos oído entrecortado. Que lo que más me gusta, de verdad, Tania, es que hayas buscado la voz de todas y cada una de las escritoras. Y además haces hincapié en la pena que te dio no poder encontrar la de Magda, que no había nada que te pudiera dar pistas sobre cómo reflexionaba, pensaba, quería, amaba, ¿no? Y entonces me gustó mucho y estuve pensando, ¿qué es? ¿Por qué les damos tantísimo miedo? ¿Por qué nos borran? Y si estuve sacando una serie de conclusiones con todas ellas, y mira, son mujeres creativas, con confianza, no desfallecen, no se rinden, se adaptan, renuncian, pero no se rinden tampoco. Y entonces, ¿crees que es la propia voz la que les da miedo a todos aquellos y por eso las silencian? Son fuertes. No, el tema es que si la presencia de las mujeres, la no presencia de las mujeres ya es un hábito. El tema no es que suceda con estas mujeres en concreto, ¿no? Sino sucede en toda la historia. La cuestión es que esa frase tan maniada, ¿no? De la historia está escrita para y por y para los hombres, no por ser cansina no es cierta, ¿no? Es que es así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ha construido el relato de la historia hegemónico de la historia, nosotras no estamos, pero ya no solamente, como decía un poco antes, ya no solamente no estamos en nuestra nominalidad por nuestros legados, etcétera, sino no estamos como relato histórico. Es decir, yo siempre me pregunto ahora, ¿no? Nunca antes me lo había preguntado antes de empezar este proyecto, pero ahora me pregunto, es que yo quiero saber por qué en el siglo de una tontería era, no lo sé, ¿por qué en el siglo XV no habían pintoras? Es que habían dos. Bueno, pues cuéntame por qué no habían 25. Sí, quiero saber por qué no habían 25. Porque aunque me cuentes la ausencia, si la razón de la ausencia me estás contando sí, no estábamos pintando, pero ¿dónde estábamos?
No estábamos en la universidad, pero ¿dónde estábamos? No, estabais en casa. Bueno, pues entonces la historia de la vida cotidiana es que también forma parte de esa historia hegemónica, o tendría que contar parte de la historia hegemónica. Entonces, el tema es que la razón es tan viciada que yo no sé, el origen pues obviamente es el patriarcado, y el patriarcado, si las mujeres estamos para ser un anexo de una historia seria, importante, que es aquella protagonizada por los hombres, ¿no? Como estancias de poder, porque la historia es la historia de los vencedores y es la historia del poder, y las mujeres no hemos vencido ni hemos tenido poder hasta ahora. ¿No? Y entonces, por eso no, sí, cuando me dicen, bueno, pero ellos no lo recordaban. Bueno, pues no mucho, y si las recordaban eran como sus mujeres, sus compañeras, o a partir de anécdotas, pero poco gesto. Pensar, por ejemplo, ahí vuelvo a Alberti, porque da mucho de sí. Alberti, que había sido pareja de Maruja Mayo antes de conocer a María Teresa León, y estuvieron con una relación muy fuerte, y ya no solamente sentimental, sino una relación creativa muy fuerte, donde las obras de esa época se puede ver claramente la confluencia tanto de ella como de él en las obras de ambos. Conoce a María Teresa León, bueno, ahí pasan mil historias que es igual, pero no será hasta que muere Maruja Mayo que él escribirá un epitafio en El País hablando de la rama perdida de la arboleda perdida, ¿no? La rama perdida del árbol, no sé, sí, no le da, y entonces es cuando habla de Maruja Mayo, pero no le da tampoco la sentencia de gran pintora. Era una pintora, Maruja Mayo era una pintora. Entonces, bueno, no sé, ¿no? Sí, hoy, por ejemplo, me pregunta también en una entrevista, ¿no? Me decían, bueno, Ángeles Santos, que no es muy conocida. Me decían, bueno, si no es conocida Ángeles Santos, que tiene 2 megas obras maravillosas en el Reina, como es La Tertulia o es Un Mundo, pues bueno, sí, claro, no sé, ¿no? Pero es difícil. Es difícil definir cuándo ese olvido empieza. Yo creo que es que el gesto poco olvido hay cuando nunca han estado, ¿no? Al menos más allá de su contemporaneidad, ¿no? Sí. Pero bueno, yo también te diré que siempre también me remito a una cosa que al menos a mí me sucede, y que supongo que también es el motor de todo esto, y es que, bueno, que sí que es una absoluta tragedia, ¿no? Que sobre todo por ellas. Siempre para mí hay un momento que creo que es importante, ¿no? Del primer libro, cuando se habla de Ernestina de Champurcín, para mí, yo sufrí mucho con ellas cuando empecé a buscar cómo habían reaccionado ante el regreso del exilio, y cuando la historia estaba esperando de nuevo a los vencidos para recibirlos como héroes, y esa historia no las esperaba a ellas, ¿no? Entonces sí que ahí empecé, sobre todo para el primer libro, a investigar mucho cómo ellas habían reaccionado ante esa clara falta de reconocimiento y de memoria, o de ver en presente, porque ellas lo vieron directamente, cómo se estaba construyendo un relato colectivo en el que ellas no estaban incluidas, aun habiendo protagonizado ese relato, ¿no? Y siempre me remito a un texto de Ernestina Champurcín, que para mí es muy identificativo de eso, que lo escribe en el primer libro, y que dice, por fin pasó mucho tiempo y hoy mi edad roza con la de los abuelos, con la de los padres. Tal vez las sensaciones sean las mismas, pero ellos no vivieron como nosotros, sobre todo no conocieron esa soledad de hoy, ese sentir que los jóvenes se niegan a comprender, a compartir. Cuando a alguien le interesan las cosas que cuento, me siento feliz, pero esto ocurre pocas veces. Entonces, bueno, eso lo escribe una Ernestina Champurcín casi octogenaria, bueno, no, ya octogenaria, y en unas memorias inéditas, y ese era el sentimiento, ¿no? De decir,
a nadie le interesa, tenemos mucho que contar, pero nadie nos quiere escuchar. Obviamente hubieron gente que las entrevistó, que las escuchó, pero ese sentimiento de no formar parte de algo más grande que ellas, ¿no? Y que ellas mismas. Y bueno, y yo como te decía antes, pues yo siempre me acojo a la idea de, bueno, es muy triste su olvido, pero tenemos el enorme privilegio de descubrirlas, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que estar, ¿no? Y disfrutar, ¿no? Podemos descubrirlas. Muy de acuerdo. Precioso lo que nos has leído. Me ha gustado muchísimo. Pues te veré en la exposición o veré tu exposición porque ya está apuntado en mi agenda. Muchísimas gracias, Tania. A vosotras. Sí. Hola, Tania. ¿Qué tal? Es un libro que te deja sin palabras. Tantas mujeres olvidadas, ¿no? Y tanto que realmente las mujeres yo creo que hemos hecho en esta vida y que no nos han tenido en cuenta. Nos cuesta ahora, todavía hoy en día, con lo cual, pero en fin, creo que como tú bien dices en una de las frases, dice un libro de amistad donde se crearon lazos muy fuertes. Y yo te iba a preguntar acerca de eso, porque ¿tú crees que muchas de ellas, todo lo que es su parte artística, ¿tú crees que sobrevivieron gracias a las cartas, vamos, a las relaciones epistolares que tuvieron entre ellas? Bueno, las relaciones epistolares entre ellas, sobre todo entre aquellas que se quedaron aquí y las que se marcharon al exilio, yo creo que fueron realmente un espacio, una habitación propia para estas mujeres, un espacio común, ¿no? Un espacio compartido, porque ahí es donde yo al menos he podido encontrar una voz más íntima, más sincera y más desesperada a la vez, ¿no? Tanto el exilio como la dictadura a estas mujeres les obliga de algún modo a tener una imagen pública que no es la que realmente ellas quieren tener, ¿no? Tanto las que se quedan por todo el nuevo modelo de mujer que impone el nacionalcatolicismo, ¿no? Que no hay duda que es terrible para ellas, pero en el exilio no olvidemos también que estas mujeres llegan a unas culturas que son muy machistas, como lo es España, pero muy machistas, y donde ellas tienen que tener como también parte del grupo de la colonia de los refugiados españoles una presencia pública muy concreta, ¿no? Y los lazos de amistad se rompen y tienen que hacer nuevas amistades y de repente se introduce todo el tema de los círculos políticos. Así que no es fácil la sociabilización en esos países de acogida, ¿no? Y porque también son otras tradiciones, son otras culturas, son otras costumbres, ¿no? Y no estás ahí de vacaciones. Y fíjate que muchas de ellas lo cuentan eso, ¿no? Para ellas realmente la tristeza endémica que provoca el exilio no es tanto los primeros años, que hay también un intento de descansar ante el trauma de la guerra, sino cuando se dan cuenta a mediados de los 50 que lo de Franco va a durar y mucho. Y es ahí, como en los años, a partir del 55, que se dan cuenta que no van a regresar pronto, que esto va para largo y que ya pueden asumir que su vida será aquella y que tienen que generar raíces, ¿no? Crear raíces, porque no es tan evidente que puedan volver pronto a España. Yo creo que para ellas, ese es el momento, para todos los exiliados y exiliadas, ese es el momento clave, ¿no? Porque hasta ese momento, eso también lo cuenta muy bien Concha Méndez, todos tenían las maletas preparadas para que en cualquier momento poder volver a casa. Por eso muchas de ellas también y ellos no se van con las familias, madres, abuelos, porque claro, son gente mayor, les dicen, no, si nos vamos corriendo, vosotros no corréis peligro, pero no tardaremos en volver. Bueno, pues María Zambrano se pasó 38 años. De todas las maneras, hablando de todo esto, ¿tú para ti cuáles fueron las que lo tuvieron más difíciles? ¿Las exiliadas o las que se quedaron? Es que ¿sabes qué pasa? Que creo que no es una cuestión comparativa. Es decir, las realidades
son totalmente dispares y creo que la idiosincrasia de cada uno de los espacios es muy distinto. Todo y parten de todas de un mismo lugar, ¿no? Sí, todas parten de un lugar que es el trauma de una guerra feroz, de una guerra tremenda, porque si cualquier guerra es horrorosa, una guerra civil es de una tragedia brutal, porque de alguna manera, bueno, ya sabemos todos lo que es una guerra civil, ¿no? Entonces, ellas todas parten. Las razones por las que algunas deciden marcharse o no marcharse, a veces no tienen obviamente nada que ver con la ideología. Carmen Conde era una mujer republicana y decidió quedarse y sufrió represalias por ello, sino por varios motivos. Entonces, yo justamente con este tercer libro, una cosa que he querido desmitificar es esa idea de que al menos yo tenía, que era de un exilio dorado. ¿Por qué? Porque justamente partíamos de la comparativa, ¿no? Sí. ¿Cómo no va a ser algo dorado cuando huyes del terror, la muerte y la represión? De acuerdo, sí. Sí, obviamente huyeron de ese lugar, ¿no? Pero no fue dorado. Y fue realmente un lugar de muchísimo sufrimiento, de muchísimo dolor, de muchísima soledad. Y la prueba es que muchas de las que volvieron muy pronto. No pudieron soportar el destierro, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar desde la no comparativa, ¿no? Es decir, una cosa es esa España bajo el franquismo y otra cosa es esa España bajo el exilio, ¿no? Porque esa también, de algún modo, es nuestra historia, ¿no? Por eso también es una España. No es que haya una o dos o tres Españas, porque no es una cuestión de niveles, ¿no? Sí, hay una España que se queda bajo el franquismo y que sufre ferozmente el franquismo y ese eterno dictadura interminable que nunca se termina y que marcó para varias generaciones todo un país, pero también el exilio, también nuestra gente, la que se fue al exilio, sufrió y de algún modo fue para ellas y para ellos algo profundamente traumático, que por desgracia duró exactamente el mismo tiempo que duró la dictadura, ¿no? Aunque volvieran en algunos casos, ¿no? Entonces, No, te iba a decir que muchísimas gracias. De todas las maneras, después de haber leído la curiosidad de leer el siguiente, los anteriores, pues está patente. Bueno, pues muy bien. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Hola Tania, buenas tardes. Hola. Encantada de conocerte. Bueno, yo la verdad que no sé ni por dónde empezar. Yo te conocí primero por los documentales y hubo una cosa que me impactó mucho, que es una fotografía que hemos visto muchas veces y que no le habíamos prestado la atención que cuando la hemos visto en el documental, cuando la vi en el documental dije, ostras, si es verdad. Y es cuando se está generando el título de Generación del 27, que solo están Lorca, Cernuda, hombres, no hay ninguna mujer. Y eso me hizo a mí pensar ahí mucho, digo, estos, no voy a decir la palabra porque suena muy mal aquí, digo, pero qué mala leche, porque yo creo que podían... Dila, que se lo merecen un poco. No, hombre, no, que suena muy feo, Óscar. Dilo, Tere, dilo, porfa, dilo. Que son unos cabrones, vamos. Claro. Porque... es eso, ¿no? Ellos sabían de la obra de todas estas mujeres y no fueron capaces ninguno de llamar, de decirles, oye, venid para acá, que aquí vamos a generar un título de Generación del 27 y vosotras deberíais estar incluidas. De ellas pasaron, o las obviaron totalmente. Yo creo que, bueno, eso es lo que estabas diciendo antes de la historia y que no vamos a repetir que la historia está escrita por quien está escrita y no por eso. Pero a mí me llamó muchísimo la atención en el documental. Y después mi pregunta estaba relacionada con lo que dice Asen también, pero ya la has contestado. Porque tenía apuntado lo de el exilio representó una jaula doméstica para ellas. Esa frase me dije, pobrecitas, ¿no? Porque se van pensando
que allí van a encontrar una vida mejor y que van a poder exhibir todo su arte, y resulta que no, que tampoco, que se tienen que quedar escondidas en casa y no pueden hacer lo que ni poner todos sus sueños en la palestra ni nada por el estilo. Sí, sí. Y después de todo este rollo que te he metido... No, para nada, joder, si para rollos es mío. Pero qué va, qué va. Yo te quiero preguntar por la amistad que surgió entre todas ellas, la sororidad que generó entre ellas y lo que se llegaron a ayudar. ¿Es tal y como todo, como lo cuentas en...? Bueno, sí. Bueno, ante lo que os contaba antes, ante la soledad, ante la falta de red familiar, ¿no? Estas mujeres no pueden contar con otras personas que son las propias mujeres que están como ellas, ¿no? Entonces se crean grandes redes de solidaridad y grandes redes de sororidad entre ellas, pero fíjate que hay algo muy curioso que siempre me ha sorprendido mucho, que es esas grandes complicidades en la mayoría de los casos no pasa con las amigas que ya tenían en España, ¿no? Por ejemplo, la gran complicidad de Concha Méndez no es Ernestina de Champurcín, de la que era muy amiga en España y que también vive en México, sino es María Dolores Arana, que es una escritora también exiliada, a la que acaba de conocer en México, ¿no? Entonces, yo siempre tengo la sensación que, o por ejemplo, cuando Maruja, siempre me ha sorprendido mucho, ¿no? Cuando Maruja Mayo, cuando Paloma Aulacia en los años 80 quiere escribir esas memorias sobre su abuela y se va a Madrid a conocer ese universo, esas personas que aún viven, que forman parte de esa juventud de la abuela, y se reúne con Maruja Mayo le dice, pero qué milagro, la nieta de Concha, ¿no? Como, yo creo que nunca más volvieron a hablar. Sí. Y era como, pero ¿cómo puede ser? ¿No? Si estaban, bueno, una en México, la otra en Buenos Aires, pero bueno, no sé, ¿no? Es que también, claro, yo juego con el pica ahora de la inmediatez, ¿no? Como no se llamaron, pero no se volvieron a ver. Entonces, y ahora con esta investigación sobre el exilio, lo que me he dado cuenta es eso, ¿no? Por ejemplo, Silvia Mistral se hace muy amiga de Cecilia G. de Iriarte con ese monumental correspondencia que recomiendo de una forma vivaz, que es leeros esa correspondencia es un tocho, no puedo decir otra cosa porque lo es, pero es que es un libro de consulta, casi diría, y de lectura con calma, porque es dos voces que hablan con una brillantez sobre lo que es el exilio, sobre lo que representa para las mujeres el exilio, que a mí me dejó de piedra. Yo lo desconocía y lo descubrí escribiendo esta obra y me quedé alucinada, ¿no? Y Cecilia G. de Iriarte y Silvia Mistral se hacen íntimas amigas también en el exilio, Magda Donato y Mada Carreño, ¿no? Es decir, de repente el exilio une figuras que en España a lo mejor se conocía poco o directamente no se habían visto. No se habían conocido. Pues muchísimas gracias por rescatar a tantas mujeres. Gracias. Y darte la enhorabuena. Y unas cositas, ¿habrá documental de este libro? Ya lo hay. Ya lo hay. Está en la carta de... Bueno, está en Filmin o en Televisión Española. En RTV. No lo he visto. Bueno, es que claro, yo los otros documentales los he visto en Imprescindibles, que siempre lo vemos, pero este no sabía que había. Sí, los tres son imprescindibles. Pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. María Jesús. Buenas tardes, Tania. Hola. Ante todo, quiero darte las gracias porque para una filóloga como yo has saciado y rellenado una parte de la historia que ha sido tan obviada. La generación del 27, la generación del 98 siempre ha sido una de las grandes y más potentes de la literatura española. Pero claro, obviamente sin ninguna mujer. Me ha impactado muchísimo un fragmento que dices de nuevo la voz femenina
por mucho que ésta hubiera participado activamente en el conflicto, quedaba relegada a la historia doméstica e íntima. Es como, da la sensación de que las escritoras, las sin sombrero, que son protagonistas, que has seleccionado con tanta sabiduría, hay como una división entre la parte de la juventud que pueden relacionarse con el mundo cultural, llega la guerra, son activas, intentan denunciar constantemente lo que está pasando en España con esa guerra tan dura para ambas partes. Y luego llega el exilio, que creo que, no sé si a ti te da esa misma sensación, que es un exilio doble, porque primero son exiliadas al extranjero porque salen huyendo, y luego son exiliadas en la transición cuando no consiguen ser publicadas en esa nueva oportunidad y poder recuperar un poco la vida que ellas dejaron en pausa en esa huida. Pero aparte, está muy clara también la maternidad que tiene en muchas como un doble filo, o sea, es como romper con esa vida de sueños, de proyectos, para crear una patria a través de la tierra que han nacido sus hijos. ¿Tú crees que esto será reflejado algún día en las escuelas? ¿El exilio? No. El trabajo y el mensaje de lucha y de empoderamiento de las mujeres, ahora que hay tantos movimientos, y seguiremos, podremos superar ese dolor que tenemos o ese remordimiento que tiene la mujer al anteponer, que tú misma dejas caer en este tercer libro de remordimientos, de dedicar gran parte de tu tiempo a tu profesión, a tu pasión, a tu vida artística, en detrimento del cuidado de los hijos. Bueno, claro, yo creo que antes hablábamos de sección femenina, uno de los grandes logros de la sección femenina es inocular la culpabilidad en las mujeres, ¿no? Que nos ha llegado hasta hoy. Es decir, claro, y eso, si la mujer sufre esa consecuencia, yo me siento muy plena con mi trabajo, pero me siento muy plena con el tipo de maternidad que tengo en acuerdo con mi hija, pero aún así hay muchas veces en que la sociedad me hace sentir culpable, ¿no? Porque no soy el modelo típico, normal, o que se espera instaurado de una madre, que esa frase tremenda de que lo deja todo por sus hijos, ¿no? Es decir, a mí no hace falta que nadie me recuerde lo que tengo que dejar o no por mi hija. Sí, no es un carnet de buena madre, ¿no? Eso, entonces, yo creo que estas mujeres que llegan, tampoco no es que vinieran de una desmaternalización desde la República, ni todo lo contrario, ¿no? Durante la guerra se propició mucho esa idea de que las mujeres se quedaran, después de un poco de los primeros meses de necesitar voluntarias y voluntarios, después las madres cuidando, ¿no? Y quien cuidaba de los orfanatos eran mujeres, y quien hacía de enfermeras en los hospitales de sangre eran mujeres, por lo cual la imagen de cuidadora durante la guerra se sigue manteniendo. Yo lo que creo más es sobre todo ese conflicto con la maternidad desde la soledad, ¿no? Yo creo que ahí está la clave de este grupo de mujeres, ¿no? Y como bien decíais antes, el de En busca del presente, pero por ejemplo Madréporas, que es también el libro sobre la maternidad de Silvia Mistral, también explora esa idea, ¿no? Sí, claro, la soledad, la no red familiar, le supone el no poder tener ningún tipo de habitación propia ni de espacio propio para poder crear de forma... de poder producir de forma creativa, ¿no?
y ellas no era la idea de maternidad que tenían. O sea, la idea de la maternidad era una idea justamente mucho más transgresora, ¿no? Para la época, mucho más valiente, ¿no? Donde los hijos obviamente eran lo más importante, pero no estaban en el centro de la vida constantemente porque contaban con esa red que les podía ayudar. El exilio rompe con esa cuestión y lo que, y aunado importante a una necesidad brutal de supervivencia económica, porque aquí hay otra cuestión que se tiene que tener muy en cuenta. No todos, pero muchos de los hombres ilustres que van al exilio acompañados de sus compañeros y compañeras ilustres, muchos de ellos no hacen nada, no trabajan. Más que no nada, entran en una profunda depresión porque llevan muy mal el tema del destierro y son las mujeres, y esto me lo pueden contradecir, pero yo tengo documentación que acredita que al menos en la mayoría son ellas las que sacan adelante la familia. Oye, aquí ya hemos llorado suficiente, lloraremos por las noches, pero durante el día tenemos que salir a trabajar, ¿no? Y no son todos, obviamente, pero muchos de ellos. Es el caso de María Dolores Arana, es el caso de Ernestina Champurcín, es el caso de muchas mujeres que ellos, pues, o del propio Alberti, que ellos, bueno, están desolados, ¿no? Y les cuesta encontrar un lugar. Entonces ellas son las que salen a la calle y dicen, muy bien, abro una tienda, muy bien, ¿qué tengo que traducir? Muy bien, tengo que escribir artículos sobre cocina, muy bien, me da igual. Dar clases de piano, da lo mismo. Dar clases de piano, darte clases de... Claro, entonces ahí también hay una cosa importante, que es que aflorece una cuestión que hasta ahora no se había puesto en valor, que es, claro, estas mujeres en España se tuvieron que formar, ¿no? No perdieron la oportunidad de formarse, muchas de ellas eran carreras universitarias o formaciones, pues eso, maestras, ¿no? Aunque después no ejercieran. Claro, al llegar al exilio, todas estas profesiones en las que ellas habían aprovechado, ya que podían estudiar por primera vez y no dejar atrás, les ayudaron a encontrar trabajo, ¿no? Pero entre eso y la maternidad, pues acabó con la gran mayoría de las carreras literarias de estas mujeres. Y cuando por fin pudieron volver a reengancharse ya no solamente al espacio para poder escribir, sino a las ganas de poder escribir y sobre todo al vivir de una forma que les pudiera dar un bagaje para poder escribir, se dieron cuenta que su tiempo había pasado. Y eso también, pues de la misma forma que la soledad de aquellas que regresaron, para las que no regresaron, darse cuenta de que nadie las sentía como parte de su patria, fue desolador, ¿no? Y ahí está el caso de Mada Carreño, o Silvia Mistral, o Cecilia G. de Guillarte. Que sería un segundo exilio más doloroso todavía que el primero. Porque realmente es la muerte definitiva de todos los sueños e ilusiones. La última esperanza. Bueno, sí, es seguramente darte cuenta de que has perdido la batalla, ¿no? Y hablando con las familias también te dicen, ahí será un espacio como desolador para ellas, pero al que una vez asumido nunca se regresaba, al menos de forma pública, ¿no? O familiar, ¿no? Sí, pues yo fui escritora, ¿no? Muchísimas gracias, Tania. Muchísimas gracias por este gran libro. Amparo. Hola, Tania. Hola. Mis disculpas por llegar tarde, me ha sido imposible. Desconozco todo lo que te hayan podido preguntar, pero yo te vuelvo a dar las gracias, como te lo acaban de dar mis compañeras, porque el libro me ha gustado mucho. ¿Cómo lo has enfocado? Un libro diferente a lo que estoy acostumbrada a leer. ¿Has pretendido, voy a hacerte dos preguntitas, has pretendido hacer una novela reportaje, testimonial, no solo por los testimonios que vuelcas de todas estas personas, mujeres, entre ellas las otras sin sombrero, porque yo, de todas las que nombras, exceptuando a Luisa Carnés, no conocía a ninguna. Entonces, yo te doy las gracias por haberla rescatado de ese olvido. Entonces, y por lo que te decía,
vuelcas todos los testimonios encontrados durante tu proceso de documentación, con las cartas, fotografías, entrevistando a familiares y demás, pero nos vuelcas también una gran parte testimonial tuya, de cómo te implicas, de cómo lo que ha supuesto, sobre todo cuando descubres a la pintora. Entonces, ¿era esa tu pretensión a la hora de ofrecernos este libro, esta novela? Bueno, es que no sé cómo la definirías tú, porque me resulta un poco difícil definirla. Y luego, me ha llamado muchísimo la atención porque el título, ¿has hecho tuyas las palabras de Victoria Kent? Bueno, bueno, yo creo que es una adaptación de las palabras de Victoria Kent, sobre todo, pero también porque es cierto que es un mensaje muy claro, ¿no? O sea, en el respecto de que, bueno, ellas, justo es lo que hablábamos antes, ¿no? Ellas estuvieron en ese punto cuando regresan y ya no se ven con la posibilidad de volver a recuperar esa carrera, de olvidar lo que hubieran querido ser, ¿no? Y yo creo que todas las sin sombrero, en todas las sin sombrero siempre hay un momento en el que ese peligro de dejar de ser esas mujeres que soñaron ser, con toda su amplitud, siempre sucede, ¿no? En todas sus biografías hay un momento de crisis en las que ven peligrar ese modelo o esas personas o esas mujeres que se identifican y que se sienten representadas, ¿no? Entonces creo que para cerrar el libro, para cerrar la trilogía, era un libro que también huía de la idea de si todo que es una trilogía, ¿no? Sin sombrero 1, sin sombrero 2, sin sombrero 3, aunque el segundo se llamaba Ocultas Impecables, pero aquí quisimos dar muchísimo más importancia al título también por una razón como de cierre, ¿no? Y aparte que es muy bonito y efectivamente, bueno, no tengo ningún problema en las palabras de Victoria Kent, todo lo contrario. No, a mí es que me encanta, el título me encanta, porque además son mujeres muy activas tanto a nivel social, político, a nivel literario, artístico, o sea, y que las rescates y que nos las des a conocer, por lo menos a mí, ya te digo que exceptuando a Luisa Carnés no conocía a ninguna, pero a ninguna me ha gustado muchísimo. Entonces, o sea, empiezas el capítulo 6, nadie hablará de nosotras, con una frase brutal: a las mujeres silenciadas les suceden las exiliadas para después dejar paso a las olvidadas. Me encanta. Bueno, esa frase me encanta porque es que, no, ya sé que no es tuya, es de Antonina Rodrigo, pero es que la vuelvo a leer y se me ponen los pelos de punta. Se me ponen los pelos de punta porque qué razón tenía. Y además es que no sé si... Es que en 1939, o sea, qué razón. Y a día de hoy todavía la seguimos desconociendo, a no ser por vosotros, por vuestro trabajo, por vuestra implicación y por vuestros testimonios a la hora de dejarlo por escrito. Sí, que ellas dejaron mucho, o sea, su trayectoria literaria fue muy prolífica, o sea, hay bibliografía aquí para dar y tomar, o sea, y para ir y apuntando. O sea que... yo creo que antes que decías lo de la literatura, del tipo de literatura, yo me identifico mucho con lo que yo llamaría literatura documental, ¿no? Es decir, yo no puedo escribir aquello que no vivo o que no me genera una nueva experiencia, ¿no? Ya sea emocional o ya sea física o vital, ¿no? En este caso, por ahora, me bebo de la experiencia y de lo que proyecta mi experiencia, pero no tanto como de la imaginación en el puro sentido de la imaginación, ¿no? Es decir, sí que proyecto en pensar esto es lo que me gustaría que pasara o esto es lo que me imagino que les pasó, pero mi base es la propia experiencia y sobre todo la sinceridad con el lector y con la lectora, ¿no? No quiero... yo me considero una divulgadora, me considero una investigadora y como decíais antes, vivo de forma tan apasionada todo lo que me sucede, me siento tan privilegiada de todo lo que me sucede que no tengo más que ganas de compartirlo, ¿no? De decir, oye, mira que he encontrado, mira que
porque había mucha gente que me decía respecto a lo de Ruth Velázquez, ¿no? Pero mujer, espérate, ¿no? Si esto es un gran hallazgo, me muero de ganas de compartirlo, ¿no? Y de que la gente llegaste la a obsesionarte, llegaste a obsesionarte sí. Con la pintora, con Ruth. Sí. Y que... Luego, solo una pregunta y dejo paso, no sé si la habrán preguntado. Muchas mujeres, no solo en esta época, bueno, sí, en la primera mitad del siglo XXI, perdón, ¿por qué firman sus obras? Bueno, algunas firmaban sus obras con seudónimos tomando un nombre masculino, pero aquí muchas toman otro nombre femenino y eso me ha llamado la atención. Bueno, algunas lo hacen también por pura, diríamos, marca estética, ¿eh? En esa época estaba como de moda los seudónimos. Otras no, otras lo hacen para proteger su identidad, ¿no? Es decir, porque viven, por ejemplo, María Teresa León, ¿no? Que cuando vive en Burgos, aún casada con el militar, usa un seudónimo para publicar sus primeros reportajes en la prensa, pero no tanto porque su marido no supiera que ella escribía, sino para que la sociedad no identificara esos textos totalmente feministas y para nada previsibles de una chica de casa burguesa alta, como era María Teresa, de burguesía alta, como era María Teresa León, escribiendo, pues imaginaros, ¿no? Textos, pues, como os decía, feministas, a favor de la justicia social, etcétera, etcétera. Hay el caso conocidísimo de María de la Lejárraga, ¿no? Que asume el nombre del marido. El nombre del marido, Martínez. Por eso lo decía. Y en este caso, por ejemplo, es muy exagerado, porque no solamente asume, sino que es que ha pasado a la historia que ella no escribió nada y él lo escribió todo, cuando es casi al revés. Pero bueno, me refiero a que sí que hay casos muy concretos, pero el uso, o por ejemplo también a veces para diversificar. Yo he encontrado 2 y 3 artículos de la misma autora en una misma revista, cada uno con un nombre distinto. Es decir, las razones del seudónimo son bastante variantes. Pero en esta generación en concreto, ya te digo, en el caso de María Teresa León y algún otro, no era tanto por esconder la identidad, sino para jugar a tener varias identidades. Carmen Conde es un caso clarísimo. Ya sabéis que Carmen Conde, durante los primeros años de posguerra, utiliza seudónimos para publicar. En este caso, sí que, porque de alguna manera tiene prohibido el publicar con su nombre, ¿no? Pues te reitero, mis felicidades y enhorabuena. Gracias. A ver los documentales, no queda otra. Muchas gracias, Tania. Gracias. Sandra. Hola, Tania, ¿qué tal? Encantada de conocerte. Bueno, pues nada, como a mis compañeras, la verdad es que me ha parecido muy interesante la lectura de tu libro. No conocía el proyecto este tampoco, ya tengo apuntado los 2 anteriores para leerlos. Y a mí lo que siempre me gusta de este tipo de libros es el trabajo de documentación que hacéis tan extenso, porque tú has reducido en 200 páginas unas vidas, vamos, fascinantes. Y sobre todo el trabajo que has hecho de documentación con los familiares, que nos has estado hablando de él también. ¿Cuál ha sido, aunque me imagino cuál puede ser porque es el que pones ahí, que es el que más te llamó la atención, la entrevista o charla que has mantenido con algún familiar que no te esperabas y al final pudiste hacer y te vino, pues te encantó hacerla? Bueno, a mí siempre me encantan todas. No, todas me imagino, porque además has dicho que tienes mucha amistad con muchos, o sea que es algo fantástico. Sí, bueno, yo creo que la experiencia de Ruth Velázquez fue la que ahora en este último libro ha sido como la más espectacular, ¿no? Porque la verdad es que fue como algo de no me puedo creer que a mí me esté pasando esto 3 años después, un mensaje en Facebook de un misterioso personaje, ¿no? Que te descubre aquello. La verdad es, diríamos que como historia de investigación, la de Ruth Velázquez es la más trepidante, ¿no? No creo que haya vivido algo tan apasionante en ese sentido, ¿no? Y lo que queda aún, porque como os digo, después me he ido a Boston y he seguido investigando, ¿no? Pero sí, la verdad, en este caso, hombre, es cierto que el hecho de estar hablando del exilio con familias que aún viven en México,
diríamos, ha reducido mucho el contacto, ¿no? Porque aunque Claro. los llamaba, a veces teníamos hasta conversaciones vía online, pero virtuales, pero es verdad que, bueno, no es lo mismo que tenerlas en Madrid, que las pude ver varias veces, ¿no? Claro. Entonces eso, por un lado, fue una dificultad, pero por otro, lo que pasó es que cuando me fui, las 2 veces que fui a México, pues como que intensifiqué mucho las relaciones, ¿no? Y yo siempre iba diciendo, esto lo voy a escribir, esto cuidado lo decís porque lo voy a transcribir. Y no, mira que nunca grabo, yo no grabo y siempre, pero yo aviso, ¿no? Digo, yo esto lo estoy viviendo de una forma y es tal cual lo voy a escribir. A lo mejor cambio alguna cosa, que la memoria me falle, pero esta es la sensación con la que me voy y sobre la que voy a escribir, ¿no? Y la verdad es que, bueno, en este caso, ya os digo, en los otros 2 libros sí que hubo, la mayoría de las familias las tenía muy cerca, en este las he tenido más lejos, pero bueno, igualmente así ha aparecido un nuevo elemento en mi vida, que son los mensajes de voz, y tengo tropecientos mensajes de voz de muchos de ellos y de ellas contándome, porque les mandaba por WhatsApp, oye, necesito que me cuentes qué pasó ese día o dónde estaba Amada, ¿no? Ese día. Entonces su hija, Saide, que es maravillosa, me mandaba un audio de media hora donde me contaba sus recuerdos, y esos audios, pues imagínate, ¿no? Para Claro. unas escritoras son maravillosos. No, por eso te preguntaba, porque ha tenido que ser un trabajo, vamos, sobre todo en ese aspecto con el tema de los familiares, sí. Fantástico. Pues nada, yo no estoy en Madrid, pero bueno, seguramente me escaparé un fin de semana para ver la exposición porque tiene que ser súper interesante. Muchas gracias, Tania. A ver si os gusta. Gracias. Arisa. Hola, Tania. Hola. Nada, yo felicitarte, no tengo pregunta. Felicitarte por que he disfrutado mucho el libro, pero es que he disfrutado un montón la charla. Aportas muchísimo. Y he disfrutado un montón de esta tertulia. Lo único que es una reflexión, pues supongo que en algún momento tendrán que empezar a cambiar los libros de texto, incluir estas mujeres, ¿no? Toca ya. Y nada, felicitarte, de verdad ha sido un placer conocerte. Y pues muchas gracias igualmente. Pues ya hemos preguntado todos, aunque no lo parezca, llevamos 1h30 de charla, pero es que cuando estamos tan a gusto ni nos enteramos. Sí que una última pregunta, si alguien quiere. Tere y Óscar. Vale. Tere. Solo es una curiosidad, es sobre Cecilia Guiliarty y el Premio Planeta. ¿Por qué tardó tanto en publicarse y cambiar luego el título y hacer la revisión que le hicieron, todo eso? Si sabes algo, vamos, si en la investigación has encontrado algo. El mundo de Cecilia Guiliarty es un mundo también yo creo que requiere de un... Yo llegué un poco tarde a ese personaje, sinceramente. La conocía de Cecilia, sobre todo Cecilia tuvo una participación muy activa durante la guerra como reportera en el Frente Norte, realmente extraordinaria, las pioneras, desde el frente propio redactando, no hay fotografías hasta que lo certifican, y es maravillosa. Pero en cuanto a su literatura de exilio y todo lo que le había sucedido después, es cierto que llegué un poco tarde porque llegué a ella a través de Silvia Mistral, ¿no? Entonces, cuando enganché la historia de Cecilia, contacté con la hija tarde. Bueno, ¿sabes? Como que me quedaban como espacios, sí. Ahí, pensé, esto no lo voy a poder terminar bien. Pero ahora, por ejemplo, me hablo mucho con Ana Mari, que es su hija, ¿no? Porque también ha cedido cosas para la exposición. Pero lo que me fascinó mucho de Cecilia es, por ejemplo, no sé muy bien lo que pasó con el planeta, pero sé que estuvieron ahí. Pero con Cecilia pasó, yo recomiendo mucho Un barco cargado de, por ejemplo, ¿no? Esos libros que escriben todas ellas. Pues yo he hecho una lista que no te quiero contar. No va a tener vida para tanto. Ahí andamos. Un barco cargado de es maravilloso, además tiene un nombre que de repente a mí no sé por qué me generó un regreso a mi infancia. Un barco cargado de repente era como
que esto me suena de algo, yo este tipo de algún sitio lo he visto, ¿no? Y de verdad que es un libro como Éxodo, donde todos estos libros donde ellas cuentan, además de forma muy directa, porque la mayoría son escritos durante el proceso del éxodo, es decir, cuando ellas están, antes de partir hacia Latinoamérica, toda la huida, es brutal, ¿no? Y son testimonios que se han dado muy poco a conocer, que son el de las mujeres, y son realmente estremecedores. Y un barco cargado tiene esta cosa además como romántica de todos, es el único que se escribe como muchos años después a partir de unas notas tomadas en ese instante, ¿no? Entonces hay como una mezcla de tiempos muy interesante. Yo os lo recomiendo, es muy interesante, un barco cargado de... Gracias. Oscar, ¿me quieres preguntarle algo rapidito? Sí, lo rapidito. Además era abundando porque me ha encantado toda la conversación en torno al asunto que ha planteado Gemma, porque creo que es el asunto capital a través de estas mujeres y de cualquier mujer en la historia del arte, en la historia en general sin apellidos, la historia con mayúsculas. Pero es que además, digamos, Mada Carreño en parte, escoges un texto de ella que lo explica, casi cuando según estaba preguntando Gemma, de ganas de decir que responda Mada Carreño. Pues Mada Carreño escribe en un momento dado: nosotras, las mujeres en general, empezamos a escribir vergonzosamente, en secreto, sin confiar en lo que hacíamos. En el exilio no hicimos grandes esfuerzos por ser reconocidas. Escribir debe ser una profesión y nosotras nunca lo aceptamos como tal. Además, pasé mi vida perdiendo el tiempo, es un decir, dedicada a otros. O sea, ellas mismas, mujeres inteligentes, mujeres aguerridas, mujeres pioneras, acaban interiorizando el hecho de que escribir solo cuando puedas. No te plantees ser artista, ser creadora, porque para eso están los hombres. O sea, ellas mismas, es verdad, o sea, esta sociedad que algunos dicen, qué pesados con el heteropatriarcado, con no sé qué, pero es que es cierto, es que está tan interiorizado que ves que mujeres como ellas reconocen que, no, esto poquito y cuando se pueda. Pero fíjate que quienes tienen esa conciencia, que es bastante amplia, es aquellas que no consiguen tener una gran obra de éxito. Es decir, que es lo que identifica un poco a este grupo, ¿no? Es decir, Mada Carreño, cuando publica, no consigue hasta muchos años después, y fíjate que cuando publica Los Diablos Sueltos, otra gran maravilla, que es un libro sobre la guerra y sobre el éxodo, lo publica en los años 70. Y cuando le preguntan, ¿pero por qué publicas ahora este texto novelado sobre la guerra? Y dice, porque ahora ya me siento distante de la política. Es decir, ellas en el fondo tienen un gran desengaño, un gran proceso de esperar siempre ese regreso que les puede volver a enganchar en un lugar donde pueden ser reconocidas, no por ser refugiadas, no por ser exiliadas, no por contar una historia perfecta, sino por el hecho de ser escritoras. Y eso ellas notan que lo pierden, porque llega un momento en que las únicas obras que se publican, y eso también pasa con ellos, pero con ellas es las experiencias sobre la guerra, sobre eso que ha sucedido en España, ¿no? Y cuando eso se termina, ese boom editorial se termina, bueno, pues entonces voy a hablar de México, pero ¿quién eres tú para hablar de México? ¿No? Bueno, pues voy a hablar del mundo. ¿Del mundo de qué? ¿De política? ¿Una mujer va a hablar? Bueno, pues ¿de qué hablo? Hablo de la maternidad. Sí, hablo de aquello que es genuinamente mío. Y eso que me sucede en ese universo personal que es de lo que yo acabo viviendo, ¿no? Y por eso esas literaturas donde la domesticidad vuelve a estar en el centro del debate. Y si me permites una coda, Pepa, que alguien lo ha dicho antes, claro que hay que cambiar ya los libros de estudio, hay que cambiar los planes de estudio de arriba abajo, pero hace muchísimos años que haber que haberlos cambiado, pero es que a ti, Tania, ya hay que estudiarte. En las universidades y en los institutos. Ya hay que estudiarte. Totalmente. Totalmente. Bueno, yo os invito a todas y a todas. A todas. Y a todas, maravillosas, a la exposición y a leer el libro. Ya no os invito pero bueno, sobre todo también que veáis los documentales que creo que ayudan mucho, pero sobre todo os invito a que las leáis a ellas. Son maravillosas, os lo vais a pasar, teta. Hay unas más que otras, ¿no? Está claro que hay el gusto, hay para elegir. Pero sobre todo a ellas, ¿no? Porque sinceramente es ahí donde está el gesto más revolucionario y más reivindicativo, ¿no?
¿Dónde podríamos buscar más información de la exposición? ¿En internet hay algo ya o todavía no? Sí, en internet. En el Fernán Gómez. Sí, Vale, es el perfecto. centro, no sé, para los que no viváis en Madrid, es ese centro que hay debajo, Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa, que tiene un nombre muy largo. No sé si la Plaza Colón. Colón, el premio es la Plaza de Colón, sí. Justamente todo el espacio que hay debajo de la Plaza Colón. Se inaugura el 19 y se clausura el 15 de enero, ¿no? Y bueno, ojalá comunicaros conmigo en redes. Si vais y estoy por Madrid, pues estaría encantada y puedo estar encantada. Sí, por favor, si eso haceros te iba a decir. Eso te íbamos a preguntar. Yo no vivo en Madrid. A lo mejor me lo he perdido. ¿Cuándo es? 19 de octubre. Desde el 19, Amparo. Desde Fernán Gómez. Bueno, iremos todos a conocerte, personalmente, a que nos firmes el libro y bueno, y seguramente a charlar y a ver todo, y te seguiremos leyendo, seguro que seguimos ya en redes, yo creo que todos, cuando ponga la opinión del libro te etiquetarán para que lo veas, cada uno en su perfil, y luego yo, por ejemplo, en Instagram haré un repost en Club de Lectura LL. Acuérdate, es lo mismo en Instagram, en Twitter y en Facebook. O sea que las Sin Sombrero estarán en redes pues, por todos lados. Y también en YouTube, porque esto se está grabando hasta que yo pare, pero vamos, hemos grabado todo. Muy bien, perfecto. Además, sin cortes, no lo edito, es tal cual, como una conversación normal y corriente, que es como más nos gusta. Pues ha sido un placer, Tania. Y ojalá nos veamos pronto y te seguiremos leyendo. Bueno, muchas gracias. Por favor. Gracias a un todas. beso enorme. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Un beso, Tania. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós y gracias. Adiós a ti, a ti. Chao.